Queremos darles una cordial bienvenida a ustedes, nuestros amigos, a este su programa Vidas en Victoria, especialmente a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos fuera de las fronteras. Este programa es gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria. Hoy estará con ustedes su servidor, Oscar Roldán. En este programa veremos cómo Hortensia Antonucci ha logrado fusionar su vocación artística con el servicio a Dios. Y para los que gustan del deporte, iremos hasta Costa Rica y conoceremos a Hugo Cruz, un árbitro profesional que combina el deporte con la vida espiritual. En el tema principal hablaremos del manejo del duelo. Conoceremos la historia de Fernando Gómez. Sean bienvenidos a su programa Vidas en Victoria. El programa del día de hoy tiene que ver acerca del proceso natural de la vida. Todos hemos perdido un ser querido o tenemos que perder a alguien que querramos mucho. Por eso, en el programa del día de hoy hemos salido a preguntarle a la gente qué es lo que piensa y cómo vive su duelo. Esto fue lo que nos contestaron. Ese es un ser muy querido de uno y pues la verdad que a veces uno se siente así como que en depresión o algo así, pero la verdad que solo Dios es el que le puede dar a uno la fortaleza que uno necesita, la verdad, porque hay mucha gente que hasta piensa matarse o algo así, o digamos que es un esposo y uno dice ya no quiero vivir sin esa persona. Es bastante difícil porque generalmente cuando se presenta un hecho inesperado, la persona queda afectada desde todos sus componentes físicos, espirituales, y entonces el cuerpo no se adecúa rápidamente. Los mecanismos de defensa encuentran mucha dificultad para dar la respuesta apropiada y es el tiempo el que se va encargando de colocar cada cosa en su lugar hasta que se llega a la aceptación de un hecho doloroso. El duelo, naturalmente, que sí pues, le afecta a uno cuando se muere un familiar querido, pero hay que saberlo manejar. La vida continúa, no podemos dejar a nuestras familias botadas por estar de duelo, pésame, llorando. Fuimos al colegio Toscana y estuvimos con Hortensia Antonucci, quien nos compartió cómo gracias al arte y de la mano de Dios logró superar la pérdida de un ser amado. Mi nombre es Hortensia Maza de Antonucci. Yo trabajo como maestra de dibujo natural y de diseño fundamental en el colegio Toscana. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Originalmente yo estudié diseño gráfico, es lo que me gusta, pero siempre he dicho, no lo he practicado así como diseñadora gráfica, casi nunca. He trabajado muy poquitos años nada más. Empecé a dar clases en la Universidad Landívar y en el IFES, que todavía no había Universidad del Istmo. Y entonces empecé a ver que eso de dar clases me gustaba mucho, ¿verdad? Y así fue que empecé a mezclar lo que era diseño gráfico con el ser maestra. Bien chiquita le dije yo a mi papá, me acerqué con un cuaderno a pintar y estaba pintando un oso. Y mi papá, le digo, papá, ¿de qué color pinto el oso? Y mi papá me dijo, azul. Y yo, ¿qué? Azul, pero si los osos son...
Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta que uno podía ver el mundo de diferentes colores. De ahí empezó toda mi creatividad. Y desde chiquita me gustó mucho dibujar, me ha ayudado a ser creativa. Y esa creatividad es la que yo también he puesto al servicio del Señor. Más que todo el trabajo con los niños y con los adolescentes es un regalo también que yo siento que Dios me ha dado, porque mire cuánta gente trabaja en lo que no le gusta. Y Dios me puso a trabajar en lo que me encanta. Entonces, muchas gracias, ¿verdad?, a nuestro Señor por todas sus bendiciones. Con mi esposo tuvimos la oportunidad de acercarnos al movimiento de Matrimonios sin Victoria, que unos amigos nos invitaron. Inmediatamente cuando nos acercaron, alguien les dijo por ahí que yo daba clases de pintura para niños, porque ya se había abierto la escuela de Toscana para esa fecha, y nosotros trabajamos también con chiquitos dando clases de pintura extracurriculares en la tarde. Y entonces, mira, que no tenemos quien nos mire a los niños. Tú sabes pintar, y ¿para qué? Mire, 7 años trabajando con niños estuve, y después yo quería como que hacer otra cosa, ¿verdad? Y cada vez que le decía a alguien, mira, que no quieres trabajar con los niños, yo creo que les daba risa nerviosa de pensar que iban a manejar como 15, 20 niños chiquitos, en lo que los esposos estaban en su plática, en la asamblea, ¿verdad? Pero para nosotros fue verdaderamente una época maravillosa con mi esposo, ¿verdad? Siempre he sido católica, pero nunca fui una católica practicante, ¿verdad? Y una de las tantas cosas que aprendí es amar a la Santísima Virgen María. Y por supuesto que nos acercamos con mi esposo a matrimonios porque teníamos algunas dificultades en nuestra relación matrimonial. Me aferré mucho a la Santísima Virgen cuando yo tenía esas dificultades con mi esposo, y en una ocasión que ellos tenían que platicar sobre algo, yo me recuerdo que le pedí a la Virgen, Señora, te quiero aquí, pero no te quiero sola, quiero que traigas a tu hijo contigo. Y la práctica se desarrolló de una forma tan maravillosa entre mi hijo y mi esposo, que definitivamente ahorita se me erizan los pelos, porque yo sé que la Virgen estuvo ahí con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y por eso es que de esa plática surgió pues un amor muy grande entre mi esposo y mi hijo, ¿verdad? Que hasta la fecha, aunque él ya no está, pues está presente, ¿verdad?, en nuestro hogar. La Virgen de Guadalupe pues fue una forma de agradecimiento que yo me inspiré en eso, en esa ayuda que ella siempre me brindó para hacer esa representación de ella, y qué más que irla a regalar al movimiento donde nosotros con mi esposo nacimos a una vida nueva. Estuve casada 2 veces y enviudé 2 veces. Cuando yo enviudé por primera vez hasta me peleé con nuestro Señor, ¿verdad? Y ahorita cuando yo enviudé por segunda vez, yo estaba dolorida, porque no voy a decir que no extraño a mi esposo, ¿verdad? Claro que lo extraño, pero yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Y entonces, ¿sé que me tengo que preocupar? De nada, ¿verdad? Yo soy feliz porque a mí me llena el amor del Señor. Y aparte que el Señor no se queda corto, ¿verdad? Porque se fue mi esposo, pero me mandó 3 nietos. Así, mire, pero han venido uno detrás de otro. Pienso que uno, sabiéndose que el Señor lo ama, cualquier duelo es válido. Y más que mi arte, yo siento que nuestro Señor es el que me ha sacado adelante. No cabe duda que cuando Dios está a nuestro lado, no existe ningún dolor. Usted está viendo su programa Vidas en Victoria. Ya volvemos. El duelo es una respuesta natural a cuando perdemos a un ser querido con quien hemos construido un vínculo afectivo. Es una respuesta natural y completamente humana.
Seguramente el nombre de Hugo Cruz le sonará familiar a muchos de ustedes. Y es efectivamente porque Hugo es un árbitro profesional de fútbol. Veremos cómo, además de su faceta arbitral, es también coordinador de Jóvenes en Victoria junto con su esposa en Costa Rica. Soy árbitro de fútbol desde hace aproximadamente 15 años. Ahorita participo en la primera división de mi país. También soy árbitro internacional, seleccionado por la FIFA desde hace 7 años para representar a Costa Rica en diferentes escenarios, diferentes torneos. Podría decir que mi familia era una típica familia costarricense, católica, como la mayoría de nuestro pueblo. Si éramos con mis padres de asistir a la Eucaristía regularmente. Por ahí hubo un problema familiar, una separación de mis padres que provocó un distanciamiento respecto a la fe. Incluso mi madre se comenzó a asistir a la iglesia evangélica. Por ahí también yo y mis hermanos tuvimos de acompañarla, ¿verdad? Después tuvimos una época como de distanciamiento, que realmente Dios no estaba presente en nuestras vidas, pero como le dije, una vez tuve la oportunidad de hacer el sacramento del matrimonio con mi esposa. Creo que una de las condiciones era ser parte del movimiento de Matrimonios en Victoria. Ella sí tenía mucho tiempo de participar en el movimiento, y creo que por ahí también tuve como ese reencuentro con la espiritualidad. Y hoy día puedo decir que gracias a eso, gracias a ella, he podido encontrar el rumbo que creo que mi vida debe tener. Hemos empezado a cambiar prioridades. El arbitraje durante mucho tiempo fue algo trascendental en mi vida. A pesar de que lo sigo haciendo con la misma pasión y con la misma intensidad, creo que Dios ha modificado esas prioridades, y de la mano de Él creo que los éxitos que se han ido cosechando y las actuaciones que hoy hago, lo hago lleno de mucha paz, porque antes me generaba mucho estrés y mucho pesar cuando uno se equivocaba y eso, pero hoy sé que Dios tiene control y sé que Él me va a llevar donde quiera llevarme, que todo cuanto hago es para gloria de Él. He pedido sabiduría al Señor en todo momento para que las decisiones, las palabras, todo cuanto haga dentro del partido sea en control de Él. Y agradezco a Dios primero por haberme dado la esposa que me dio, porque ella ha sido un bastión súper importante en cada uno de los éxitos que se han cosechado y los que se van a cosechar a futuro, ¿verdad? Porque ella también es una mujer súper trabajadora que no se ha puesto atrás mío, sino se ha puesto a mi lado. Entonces yo puedo decir que el balance como familia, como estructura familiar, como comunión familiar, hemos ido avanzando, y como le digo, creo que bajo esas circunstancias y con la ayuda del Señor, creo que todo es posible. El trabajo más insignificante o el trabajo más importante, desde la persona que barre las calles o hasta el gerente de la empresa más importante del mundo, creo que todos tenemos un granito de arena que dar. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga, y siempre que sea de la mano del Señor, creo que no va a ser en vano. El Señor siempre, a través de la acción que uno haga, creo que Él va a actuar. Así lo vemos nosotros. Nosotros hacemos actividades o retiros o encuentros y decimos, un joven, una persona que a través de nuestros testimonios, nuestros servicios se salve, creo que podemos darnos por pagado. Y eso es lo que yo insto a las personas de fe, que los que tratamos de hacer el bien, que no desmayemos, porque la lucha es muy fuerte. Y otra persona me dijo, los que hacen el mal lo hacen muy bien. Entonces nosotros tenemos que dar el doble para que efectivamente caminar esa milla extra, como dijo San Pablo, y efectivamente a través de nuestro testimonio saber que el Señor va a actuar y va a ser fiel con nosotros. Tarjeta roja al pecado con Hugo Cruz. Vamos a un corte y volvemos. El único indispensable para poder superar la pérdida de un ser querido es Dios. Por eso, en el Evangelio según San Mateo,
El Señor nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El día de hoy estamos viendo un tema muy importante que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. El día de hoy estamos hablando acerca del manejo del duelo. Y para poder entender un poquito más y comprender todo lo que tenemos que vivir, vamos a presentarles el caso de nuestro querido amigo, un servidor muy amado del movimiento, Fernando Gómez. Esto es lo que él nos contó. Mi nombre es Fernando Gómez Escalante y este es mi testimonio. Pues mi vida era mi trabajo, el fútbol, porque he participado mucho en la dirigencia deportiva, específicamente en el fútbol. Fui alcohólico, afortunadamente y gracias a Dios tengo 22 años de no beber alcohol. Lo más difícil de mi vida fue en el año 2005, específicamente el 15 de mayo. Sentía algo en mi corazón que no era normal. Ese día me recuerdo, yo siempre me comunicaba con mi hijo, ese día no hablamos. Yo llegué a mi casa como a las 2:30 de la mañana. Yo acostumbraba que mi teléfono celular siempre le quitaba la vibración, lo dejaba con sonido. No puse el teléfono en sonido, sino lo dejé en vibración. Y cuando me desperté, vi el teléfono y tenía como 16 o 18 llamadas del teléfono de mi hija. Lo que me vino a la mente en ese momento es, ¿qué pasó, verdad? Mi hijo, nunca pensé nada grave, pensé un accidente o está preso. Entonces tomé mi teléfono, llamé a la casa, opté por llamar a la casa y me contestó la mamá de ellos. Y me dijo, mataron a Estuardo, me dijo. Andaban en una discoteca, se pusieron él pues con otro, se pusieron a discutir con las personas que no, las menos indicadas. Los convidaron a salir, se pelearon y a mi hijo le pusieron una pistola acá, le dispararon y le salió el tiro acá. La verdad que es algo bien difícil. Pasé aproximadamente 3 meses. Yo llegaba a mi trabajo, a mi oficina, cómo pasaba el tiempo, me levantaba, salía. En ningún momento me pasó por mi mente sanar el dolor con alcohol. En ningún momento me pasó. Y creo que eso solo Dios lo hace, cuando le da a uno esa fuerza de voluntad. Y yo calculo que como agosto fue, un amigo, que era mi amigo de muchos años y cliente en mi oficina, me invitó a asistir a Hombres en Victoria. Los jueves me recuerdo que estaba en un restaurante que ya no existe, se llamaba Fuego Lento, en la zona 10, 16 calle, 6 avenida, la zona 10. Yo, como cuento en mi testimonio en otros lados y se los cuento a ustedes, no me acuerdo quién predicó, me recuerdo que había alabanza, ni quién fue testimonio. No recuerdo. Lo que sí recuerdo perfectamente es que ese día dije, aquí es el lugar donde tengo que estar, voy a conocer a Jesús. Yo este movimiento de Hombres en Victoria, de Matrimonios en Victoria, lo amo mucho. Es por medio del movimiento que Jesús y el Espíritu Santo me han dado mucha paz. Le digo que Dios me ha dado mucho, no económico. Aquí en mi corazón, en mi mente, en mi familia, me ha dado muchas cosas. Últimamente me dio un gran regalo que vino a llenar mi vida, a sanar muchas heridas. Un nieto que tiene 45 días ha llenado mi corazón, ha terminado de llenar mi vida, ha terminado de sanar. Y lógicamente de la mano de Jesús
todo es posible, mis hermanos. Mire, lo más importante y lo más bonito, lo más alegre de esto es que uno conociendo a Jesús, conociendo a Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está siempre con uno, la Virgen María. Entonces uno sabe que en este caso yo, que mi hijo está con Dios. Y como Jesús nos dijo, ustedes sabrán que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y sabemos que cuando nos morimos vamos con Él, vamos a estar con Él. Entonces yo estoy seguro que Jesús está acá conmigo y por ende mi hijo. Bienvenidos nuevamente. Este realmente es un caso que es muy trágico. Yo creo que ninguno de todos nosotros quisiera poder estar pasando por lo que él pasó, pero es un ejemplo de vida. Y para poder aprender un poquito más y saber cómo nosotros debemos de manejar el duelo, está con nosotros la licenciada Jennifer Pennant y la fundadora del movimiento, nuestra hermana Betty de Juárez. Quisiéramos saber y poder aprender nosotros un poquito acerca de esto y saber primero qué es el duelo. Bueno, el duelo es el proceso que se vive después de la muerte de un ser querido, un ser que uno conoce, y es un proceso que lleva varias etapas. Es un proceso que depende qué tipo de vida he tenido y mis diferencias individuales, así es como lo voy a manejar, ¿verdad? Entonces hay personas para quienes es muy fácil pasar las etapas y otras personas que se quedan, se podría decir como estancadas en una de las etapas, y entonces eso es a lo que nosotros le llamaríamos un duelo no resuelto. ¿Y como de qué etapas nos podría hablar usted para poder manejar ese duelo y para poder identificar en qué etapa estamos nosotros si estamos pasando por eso? Ok, la etapa inicial es una etapa de negación, que aunque se sabe que la persona murió, hay algo en nosotros que nos está diciendo que no es real lo que estoy viviendo, ¿verdad? Luego viene una etapa de enojo porque no hice lo que tenía que haber hecho, porque no ayudé de la forma como pude haber ayudado, porque no estuve en el momento en el que la persona murió, o estuve y no hice, ¿verdad? Luego viene una etapa de negociación, donde pareciera que la persona está saliendo del problema, pero no realmente hay sanación, ¿verdad? Sino solamente es, yo sé que voy a salir de esto y voy a seguir adelante. Cuando se queda una persona fijada en esto, lo que sucede es la siguiente etapa, que es una depresión, o puede ser una tristeza extrema. Las personas que no salen de la depresión son personas que viven constantemente recordando a quien murió como alguien que murió solamente, no que vivió, ¿verdad? Entonces es muy duro y tienden a romper sus lazos de relación a todo nivel. Y luego viene la última etapa, que es la etapa de aceptación, que es alguien que ya pudo salir de esto y ya lo ve como parte del proceso de la vida y tiene un contacto con su vida recordando a la persona que ya no está. Betty, viendo el testimonio, viendo el caso que presentamos antes, generalmente ¿cómo se presentan las personas a los grupos, se presentan a la iglesia para buscar este tipo de ayuda? ¿Cómo llegan estas personas? Generalmente las personas llegan devastadas. Superar el duelo no es fácil realmente. Tiene que tener esa confianza y esa certeza a dónde van los seres queridos. Y fácil es decirlo, porque decirles, bueno, superen, estas son las etapas que tienen que pasar y bueno, pueden superarlo, pero la experiencia personal, cuando ya se vive el duelo, es diferente. Porque en primer lugar creo que lo más importante es saber que, como decía San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Somos seres finitos que nacemos y tenemos una misión, pero que luego retornamos a nuestro Creador. Al retornar a nuestro Creador, el más afortunado es el que parte, pero las personas que se quedan son las que viven la experiencia del duelo, y esto sería muy difícil superarlo sin el Señor. Por eso cuando las personas llegan a las comunidades encuentran ese bálsamo para sus almas y las herramientas evidentemente que el Señor con su infinito amor nos ha dejado en nuestra iglesia, que es
es nuestra barca de salvación, y ahí contiene la iglesia el depósito de nuestra fe y nos traslada, nos comunica todo lo que nosotros necesitamos para poder salir y no ahogarnos, porque el duelo, a muchas personas su duelo puede durar, lo platicábamos hace un rato, sí, ¿verdad? Es. Que puede durar pues diferente época. Y de hecho, lo que estábamos hablando con Betty anteriormente es que un duelo sano es de un año, ¿verdad? El ciclo del duelo de un año es un duelo sano. Después de eso ya es un duelo que tiene que ser tratado, ¿verdad? Sí. Y con lo que Betty decía también, a nivel profesional, al trabajar con una persona que está teniendo un problema de manejo de duelo, sí se puede razonar el área del dolor, ¿verdad? También se puede trabajar desde el punto de vista emocional, y que ya no es mi área directamente, pero yo he notado lo importante que es que las personas lleguen a darle encontrar una luz a nivel espiritual. Sí, ¿verdad? es que es fundamental. Platicábamos con Jenny acerca de la importancia de dejar que Dios trabaje esas áreas que a veces no se abren intelectualmente. Se pueden manejar muchas cosas, sí, pero para solventarlas y vivir realmente un duelo que tal vez se transforme el concepto de duelo en aceptación de la voluntad de Dios, porque lo único que hacemos es retornar al Señor, a donde pertenecemos, pero no es fácil, si se quiere hacer solo. Jesús dijo: ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Y hay algo que me parece a mí interesante también, porque por lo que decía usted de que el tiempo normal para un duelo tiene que ser de un año, eso es algo que le tienen que poner atención las personas también. Entonces, sí, por lo que he entendido y lo que hemos visto la mañana del día de hoy, es que tenemos que estar muy pendientes acerca de la depresión, sí, que pienso que sería lo más importante para poder ver. Usted nos decía algunas estrategias o algunas maneras para poder tratar eso, pues, ¿verdad? Pero espiritualmente también siento yo que es muy importante, y era lo que nos decía usted, que no estamos solos, el Creador está con nosotros, y qué certeza también podemos adquirir nosotros, espiritualmente hablando, de que nuestro ser querido está en un mejor lugar. ¿Cómo podemos nosotros tener esa certeza para poder tener también más paz para nuestras almas? Claro, ¿no? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y de hecho, nuestra confianza está puesta en Él, porque vana sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado. Y si creemos en Jesús, confiamos en Jesús, que los que amamos están en su presencia, pues vamos a estar mucho más tranquilos y confiados que un día todos vamos a estar juntos. Para poder llegar a todo esto, necesitamos vivir esa experiencia del duelo en comunidad. Es muy importante. Si lo tratamos de hacer solos, va a ser muy difícil poderlo superar. Aún con tratamientos psicológicos, como hablábamos con Jenny, no es fácil superarlo, porque hay personas que llevan su duelo, que un año, ¿verdad? Que es el ideal para llevar ese proceso de una forma natural, pero hay personas que viven años y nunca superan la muerte, la pérdida de un ser querido. Y entonces el duelo viene a ser como también una forma de enterrarse ellos en vida y enterrar a los que han quedado en su entorno. Por eso hay que trabajar esas áreas. ¿Cómo puede hacer una familia? Porque estamos en familia, pues, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer nosotros para darnos cuenta también de que ya alguien en nuestra familia no está llevando bien ese duelo, sino que ya se está volviendo en una enfermedad? ¿A qué le tenemos que poner nosotros atención para poder identificar esto? Las personas, cuando tienen un duelo no resuelto, tienden a hablar demasiado de la persona que falleció, y tienden a idealizarla, tienden a llevarla a niveles que realmente de lo que la persona no era. Entonces tengo que estar atento de esto, de personas que repiten la misma idea una y otra vez. Todo lo que ven les recuerda una parte triste de lo que era la vida de la persona. No quieren tener actividades. Hay personas que dicen que ya no van a volver a reír, que no tienen nada que celebrar
a esos puntos son los que hay que ponerles muchísima atención, porque la vida continúa, ¿verdad? Entonces, y hay que seguir con los roles que se nos son dados dentro de la familia, ¿verdad? Betty, y aparte de este tratamiento psicológico que puede tener y que se le puede dar a una familia o a una persona en específico, ¿qué herramientas espiritualmente tenemos nosotros para poder salir de esta y poder manejar bien el duelo? Claro, tenemos muchísimas herramientas. Básicamente, pues, integrarnos a una comunidad. Y dentro de la formación en la comunidad, pues nos invitan permanentemente a participar de una vida sacramental activa. Usted sabe que he pasado por el duelo de mi mami, que si esto lo hubiéramos preparado un año atrás, creo que hubiera sido más fácil para mí, porque a mí sí me afectó muchísimo. Y una persona que conoce al Señor, entre comillas, ¿verdad? Qué arrogancia, qué atrevimiento. Pues que hemos estado caminando en estos caminos del Señor y no fue fácil. No fue fácil porque claro que yo sé a dónde van los que parten, van a la presencia de Dios, y que la resurrección es algo en lo que nosotros como católicos creemos totalmente, porque Jesús resucitó, Él está vivo, y Él lo dijo, pero el dolor que se lleva es muy grande y se requiere no solamente de una comunidad, se requiere de hermanos que tengan esa misericordia de Jesús, que estén dispuestos a apoyar. En mi caso, Dios fue muy bueno y me dio hermanas muy amorosas que me ayudaron a salir, porque yo no quería salir. Lo que tú estás diciendo es una realidad. No quería salir de la casa y envuelta en la tristeza, porque el luto enluta a la familia totalmente, no solo a la persona, y era un clima de tristeza, de dolor, de susceptibilidad, de vulnerabilidad, y todo eso pues se ve nutrido y fortalecido por la participación activa en la vida sacramental. La Eucaristía es fundamental. Tener un apoyo, una ayuda de un asesor espiritual, de un guía espiritual, un sacerdote que vaya fortaleciendo, guiando y dando directrices, que leer, que hacer. Eso es importante, porque si no las personas se hunden, ¿verdad? Sí, y también permitir que las personas, que quien ya no está, trascienda en nuestras vidas, ¿verdad? Que la huella que dejó se note. Eso genera demasiada esperanza en los que se quedan. Y que sea una actitud positiva. Exactamente. ¿Verdad? Yo creo que ese es el gran secreto para que verdaderamente el duelo pueda superarse, es verlo con los ojos de Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. De una forma positiva, ver que parten, porque lo que estamos hablando pues es el ideal, pero ¿y cuando a usted le toque? Cuando se vaya un hijo, cuando pierda a esa persona que para usted es esencial en su vida, hablando humanamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Qué actitudes asumir? Pues yo creo que lo importante es que nos acerquemos a Dios. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. ¿Tiene dolor en su corazón? Pues este es el momento. Es el momento en que el Señor le está pidiendo que su duelo se transforma en un motivo de esperanza. Bueno, les queremos agradecer a ustedes dos por su presencia. Gracias siempre por su conocimiento, por todo lo que nos ayudan. Y para ustedes, queridos televidentes, queremos pedirles también que pongan atención a esto que han dicho ellas, pues verá, que tenemos que estar atentos en nuestra familia. Vamos a un corte y regresamos con más del programa. El día de hoy queremos invitarlos a un lugar muy especial. Los queremos invitar a la Capilla de Adoración Perpetua, que se encuentra localizada en la 21 Avenida 33-82, Zona 12, Colonia Santa Elisa, en la ciudad de Guatemala. Jesús nos está esperando.
Al inicio de este programa conocimos un poco de la vida de Hortensia Antonucci. Ahora veremos una de sus obras de arte, una pintura de la Virgen de Guadalupe, la cual está a los pies del Santísimo, en la capilla de adoración perpetua de Matrimonios en Victoria, acá en Ciudad de Guatemala. Agradecemos se haya tomado una hora de su tiempo para compartir con nosotros en este su programa Vidas en Victoria, el cual es gracias al apoyo de Matrimonios en Victoria. Le agradecemos que se tome el tiempo de escribirnos por medio de las redes sociales, Twitter, Facebook o por medio de nuestro correo electrónico. Estuvo con ustedes su amigo Oscar Roldán. Hasta la próxima. Dios les bendiga.